Comienza esta charla que tiene que ver con lo que es la ovulación crónica, que va muy de la mano, pues con lo que es la amenorrea, ¿no? Habíamos visto de alguna manera algunas patologías que pudieran causarnos amenorrea primaria y cuáles de ellas pudieran ser consideradas como amenorrea secundaria. Hay relación, sobre todo dependiendo del compartimento que estuviera afectado, pues que traduzca ello como en la cuestión clínica, que esté con amenorrea, que en ocasiones pues, va a coincidir que esté con la ovulación crónica también. O sea, no funcionar, sobre todo el órgano blanco, pues se va a traducir en esa ovulación crónica, ¿no? Habrá mujeres, ahorita lo vamos a ver en la clasificación, que pudieran estar cursando, entre comillas, con una anovulación crónica, considerada cuando se descartan muchas otras, pues como fisiológica, aunque el término no encuadra mucho, en relación a que quizás estén teniendo ciclos menstruales aparentemente regulares, pero que no completa el ciclo ovárico, toda la, válgame la redundancia, el ciclo, para poder tener un óvulo, un folículo maduro y con ello pues, producir la ovulación, ¿no? Y pues finalmente se queda corto pues en el proceso de la maduración folicular, de tal manera que no alcanza la expresión mayor del folículo de Graf para que éste pueda tener el fenómeno de la ovulación, ¿no? Entonces se queda ahí casi al ser un folículo maduro y que finalmente no expresa la finalidad última del ciclo ovárico, que sería la ovulación, ¿no? Y habrá algunas pues que entonces se comportarían aparentemente como una regla, pues normorreglada, entre comillas, pero que más sin embargo, por ejemplo, cuando está intentando un embarazo, pues no logra embarazarse, a pesar de que aparentemente regla, está teniendo menstruaciones, pero más sin embargo puede estarse comportando bajo otros factores condicionantes ante una anovulación crónica, ¿no? Y por ello, pues vean, es la causa más frecuente de infertilidad. Lógicamente, la paciente acude a consulta porque no ha podido embarazarse, ¿verdad? Entonces, ya dentro del programa, en un momento dado diagnóstico, cuando vas descartando posibilidades de la probabilidad de afectación del eje, entonces ya vas descartando cuál pudiera ser la causa en un momento dado de la condicionante de la anovulación crónica, sino es que también inclusive del factor de amenorrea, ¿no? Entonces la anovulación puede ser ocasional y transitoria y finalmente después otra vez tener eh, tanto reglas como ovulaciones normales y finalmente inclusive lograr un embarazo, ¿no? Tenemos casos en que la paciente te dice, yo no me cuidaba con nada porque pues yo estaba buscando el embarazo, yo no me cuidaba con nada y de repente nada más así ya estuve embarazado, ¿no? Cuando ni me lo esperaba, ya se logró el embarazo, ¿no? Entonces reactivan de nuevo a completar el ciclo ovárico, produciendo ovulación y es donde quedan embarazadas, ¿no? Y esto lo vemos muy comúnmente, sobre todo con el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, son pacientes que tienen o cursan con ovulación crónica, que cursan con periodos de amenorrea y que finalmente la pareja o bien ella no usa ningún método anticonceptivo y que de repente pues salió embarazada, ¿no? Cuando a veces ya ni siquiera lo esperaba o se esperaba que pudiera lograr ese embarazo, ¿no? Entre más persiste, lógicamente, como dice aquí, también va a dificultar y va a empeorar lo que es el pronóstico de la fertilidad, ¿no? Entonces, a mayor número de años pase con un diagnóstico de infertilidad, anovulación crónica o inclusive amenorrea, mayor va a ser en un momento dado el pronóstico peor para la fertilidad. Por eso es que una pareja que está buscando el embarazo, que ya tiene más de un año que no logra embarazarse sin usar método anticonceptivo y teniendo relaciones sexuales frecuentes, hay que buscar la causa de por qué no ha logrado el embarazo. Y entre más tiempo vaya pasando otra vez, pues el pronóstico se va empeorando de tal manera que ya entonces por métodos naturales va a ser más difícil que logre el embarazo y tendrás que
o asistir a la pareja mediante otros métodos, sobre todo pensando en la cuestión de fertilización, por ejemplo. Causas que pueden ser congénitas, algunas de ellas, o bien adquiridas de la falla ovárica. Entonces, como comentábamos, es importante aquí y vital lo que es el desarrollo de la historia clínica para tomar antecedentes, dado que ya por antecedente heredo familiar o personal, pues te puedes ir dando cuenta si por ahí ya hay algún trastorno hereditario, cromosómico, ¿verdad? O congénito que pudiera estar condicionando esta situación de anormalidad en la funcionalidad del eje o bien inclusive del órgano blanco, en este caso la falla ovárica. Y otras tendencias como la vida actual, pues también ya comentábamos algo de ello en relación a que hay algunas modas, costumbres hoy en día, las situaciones del vivir diario, sobre todo ahorita con esas situaciones que nos ha tocado vivir, pues pueden condicionar para la mujer ciertas situaciones que le van a inhibir lo que es el eje y que por lo tanto, bueno, pues pudiera expresarse ello con periodos de falta de ovulación o inclusive periodos de falta de la menstruación para hacer traducido como una amenorrea secundaria no más frecuente, ¿no? De manera general, para ir abordando y centrando el problema hacia cómo poderlo llevar en un flujograma hacia el diagnóstico, bueno, pues la OMS ha categorizado estos tres grupos de amenorrea como causas. Del grupo uno, primero, dice no hay evidencia de producción endógena de estrógenos y hay niveles normales o bajos de la FSH, niveles normales de prolactina también, y no hay evidencia de lesión a nivel del eje hipotálamo hipófisis, ¿no? O sea, hay un hipotrofismo. Como les comentaba, en el estudio de la paciente para evaluar el eje desde el punto de vista hormonal, siempre debemos de solicitar lo que es prolactina y perfil tiroideo, ¿no? Si tú descartas eso como factores externos, ¿verdad? De que pudieran estarte alterando lo que es el eje, bueno, pues ya te abocarías ahora sí específicamente a los compartimentos que integran el eje. A ver si no hay una causa hipotalámica, si no hay una causa hipoficiaria, o bien si no hay una causa específica de órgano blanco, en este caso el ovario, o bien el útero, que pudiera estar condicionando el problema, ¿no? Entonces, casi siempre cuando solicitas entonces el perfil hormonal, debes de incluir por fuerza lo que es la determinación de prolactina y lo que es la determinación del perfil tiroideo, además de todo el perfil ovárico, para ver ya en su conjunto cómo se encuentran estos valores hormonales, ¿no? En el grupo 2 dice hay evidencia de producción endógena de estrógenos y niveles normales de lo que es FSH y de prolactina también. O sea, se puede hablar de un normogonadotropismo. Y el tercer grupo, con niveles elevados de FSH, lo que indica una falla ovárica o bien un hipergonadotropismo, ¿no? Entonces serían como para ir ubicándonos probablemente hacia dónde pudiera estar el origen, de acuerdo a los resultados en cuanto al antecedente, la sintomatología, más la determinación hormonal, a qué grupo pudiéramos irlo ya encasillando para ir descartando causas probables en cada uno de los grupos como causales, ¿no? Comentábamos que desde el punto de vista ocasional y sobre todo ahora con la vida actual, bueno, pues pudiera ser transitorio en que ocasiones la mujer llegue a sufrir de amenorrea por un lado y por otro lado la anovulación, ¿no? Y con ello en expresión quizás lo de infertilidad o deseo del embarazo y que no lo ha logrado, ¿no? Como puede ser el estrés de la vida moderna, prácticas de ejercicios extenuantes, dietas severas, tabaquismo, obesidad, automedicación. Todo ello es muy importante que nosotros lo estemos analizando dentro de la historia clínica para saber si estos factores en un momento dado que pudieran estar condicionando en la paciente, ¿verdad? Que pudiera estar cursando con transitoriamente quizá con este problema de la ovulación o bien inclusive de la amenorrea. Puede ocasionar también la depresión o lo que es la drogadicción, sobre todo hoy, tristemente, conforme ha estado
dando un problema mayor la cuestión de las drogas en nuestro medio, sobre todo pues en este grupo blanco más vulnerable, que en este caso son los jóvenes o los adolescentes, pues cada vez más diferentes tipos de drogas que se están experimentando y usando en un momento dado, pues también eso hay que preguntar si pudiera estar bajo cierto uso ya de costumbre en cuanto a alguna droga en específico que me pudiera estar condicionando también algún tipo de gran carga emocional, como pérdida de un ser querido, por ejemplo, cambios radicales de situación económica. Y yo creo que en pacientes más jóvenes, ¿verdad? Pues sobre todo pues, lo vemos más frecuentemente por la cuestión escolar, en un momento dado por la presión y la carga académica, y ello puede condicionar también bajo esa situación de estrés, ansiedad y algunos acompañados también de episodios de depresión en cuanto a estos cambios emocionales que puedan ocasionar también la inhibición del eje y por lo tanto pues ello expresar periodos de anovulación o bien de amenorrea también, ¿no? Entonces, todo esto habrá que considerar dentro de la historia clínica para saber también qué tipo de personalidad tenemos enfrente en cuanto a la paciente, ¿verdad? Que se dedica, en qué etapa económica o bien productiva se encuentra, etcétera, y ver todo ello que pudiera en un momento dado estar influyendo como para que sea realmente la causa, aunque sea transitoria o bien ocasional, del problema de por qué ella acude a la consulta. Y bueno, ante ello, y pensar ante el problema de la novulación persistente, que casi se va acompañado dijimos, también de amenorrea, pues otra vez tenemos que hacer el estudio de los compartimentos que conforman el eje hipotálamo hipofisovario, desde el hipotálamo, la hipófisis, el órgano blanco, pero sobre todo también, acuérdense que de manera externa, algunas otras glándulas pudieran influir y de alguna manera tener este, cierta injerencia sobre lo que es el eje y por lo tanto también inhibirlo. Entonces allí cuando hagas la solicitud del perfil hormonal, pues tú tendrás que solicitar, según estés considerando, algún otro perfil hormonal aparte de alguna otra glándula endocrina que pudieras tú estar relacionando a que pudiera estar inhibiendo lo que es el eje. Sí, y ver cómo se encuentran estos mecanismos de retroalimentación, ¿verdad? Porque ya veíamos en los diferentes grupos cómo algunos de ellos pudieran estar influenciados en cuanto a la retroalimentación, sea esta positiva o negativa, también pudieran influir en un momento dado en la funcionalidad del eje y en ello pues no expresar como tal y completar lo que es la función final del ciclo ovárico y el ciclo menstrual, ¿no? Si habláramos de la ovulación como tipo 1, la hipotálamo hipoficiaria, ¿no? Pues viendo el primer compartimento que pudiera estar afectado, o los primeros compartimentos que pudieran estar afectados, pues cualquier alteración que pueda interferir en lo que es la secreción del factor liberador GnRH a nivel hipotalámico, lógicamente, o bien en la liberación de las gonadotrofinas a nivel hipoficiario, pues puede producir anovulación de causa hipotálamo hipoficiaria. Entonces, ya de entrada desde arriba, en cuanto a la afectación del eje, pues ya tendré que ir determinando que pudiera estar ahí interviniendo para que me esté afectando el eje ya desde el inicio, desde arriba, ¿no? Ejemplo, pues el factor liberador bajo alteraciones alimentarias, pues hoy como comentábamos con lo que es la anorexia, sobre todo la anorexia más que la bulimia, aumento de corticoides, ¿no? Que también habría que tener presente por alguna circunstancia, sea de manera endógena o bien exógena, pudiera estar condicionada a estar incrementando el uso, abuso o consumo de un corticoide, bueno, pues ahí tendríamos que también descartarlo. Altos niveles de neuropéptidos y endorfinas a nivel cerebral, que bajo otras circunstancias estas se alteren, aumenten o disminuyan, ello también directamente me va a afectar lo que es el eje, liberación de GnRH, con la consecuente no función ya normal de lo que es el eje hipotálamo en cuanto al estímulo y en ello verse afectado la producción hormonal, ¿no? Y puede haber causas que simulen lo que es la anovulación por esta causa, como sería el síndrome de la silla turca vacía,
un síndrome de Cushing también, acromegalia, tumores pituitarios, el síndrome de Sjögren o bien tuberculosis o proceso infeccioso. Pues todo ello puede afectar de manera directa, sobre todo ahí arriba en el compartimento, para la producción o la no producción o adecuada producción del factor liberador general, ¿no? Lo cierto que como causa más frecuente a nivel de estos segmentos, pues puede ser de origen congénito, como sería el síndrome de Kallmann, ¿no? Entonces, habría que tomar en consideración, sobre todo cuando la paciente se refiere a anosmia, que sería un dato pivote ahí en cuanto a este síndrome de Kallmann, la anosmia, pues pensar entonces que muy probablemente tenga afectación ahí arriba y como se comenta desde el punto de vista de origen congénito, pues sería como una de las las adquiridas, bueno, pues el craniofaringioma, hablando de tumoraciones, traumatismos de esta zona, ¿no? Terapia, insuficiencia renal crónica, pacientes diabéticos, falla hepática, fallas multisistémicas por algunas otras enfermedades crónico-degenerativas, también me pueden llegar a afectar lo que es la secreción y la funcionalidad del compartimento hipotálamo hipoficiario y por lo tanto ello expresar la no función correcta de este eje, ¿no? Traumatismos, acuérdense que hoy en día tenemos un grave problema, sobre todo en lo que son accidentes de, de vehículo de motor, y hablando sobre todo específicamente de motocicletas, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cuántas veces ves tú en la calle? Eso es un ejercicio al rato que salgan, cuántas motocicletas ven y cuántos ven que no llevan casco, ¿no? Y va una familia entera, ¿verdad? En una motocicleta de 8 gentes ahí con los niños, ¿no? Entonces, ante un accidente, pues lo primero que sufre grandes lesiones son los traumatismos craneoencefálicos, ¿verdad? Y estos pacientes pueden llegar a tener secuelas por el traumatismo a nivel cerebral y ello después traducirse con una falta de cuestión endocrina por secundario al traumatismo que sufren, ¿no? Entonces, pues tristemente hoy en día son de los primeros lugares que ocupan en cuanto a los accidentes, los accidentes de motocicleta. Y otros grupos, como si el índice de masa corporal, pero sobre todo aquellos pacientes que tienen un índice corporal menor de 20 kilogramos por metro cuadrado, pues debes de considerarlo anormal, sobre todo aquellos pacientes que realizan ejercicios de alto impacto o que son deportistas de alto impacto, sobre todo que tienen poca masa muscular y grasa, luego también, etcétera, y además un índice de masa corporal bajo para la edad, estatura y demás, o el peso ideal que debiera de tener. Entonces ello también repercute mucho en este tipo de pacientes, sobre todo las que son consideradas atletas de alto rendimiento, ¿no? Tenerlo en mente ahí, porque muchas de ellas generalmente van a contar con amenorreas crónicas y por lo tanto pues también anovulaciones crónicas, ¿no? Si habláramos de la cuestión de anovulación hipotalámica funcional, que dijimos que algunas de ellas pueden ser transitorias, de ahí que se consideran normogonadotrofismos. Entonces, puede haber deficiencia estrogénica leve, que está asociada a niveles normales o bajos de proteínas, y tener causa anatómica o genética identificable, ¿no? Entonces, se detecta hormonalmente nada más bajo el perfil que quizás esté cursando con estas deficiencias hormonales, que algunas veces pues, pueden ser transitorias nada más, y cuando se corrige esta situación transitoria, pues generalmente se restablece prácticamente la funcionalidad del eje a condiciones normales, ¿no? Dentro de estas causas puede ser una malnutrición, la restricción calórica, sobre todo con esta situación de modas que a veces toman las mujeres, dependiendo de la edad, ¿verdad? En la que estén, pues a veces les eh, pega mucho esta situación de querer estar siempre con un buen peso y verse bien, la cuestión estética y demás, y pues eso los lleva a adoptar a veces conductas en cuestión de restricciones de alguna dieta importantes que pueden llegar a tener afectación también desde el punto de vista hormonal. Ya comentábamos tanto los dos extremos, tanto la depresión como el estrés, pues también me van a ocasionar una influencia sobre lo que es el eje,
y pues puede ser funcional. Ya dijimos, lo vemos muy comúnmente en las adolescentes o pacientes jóvenes, sobre todo cuando están en la cuestión académica, por la carga académica que tienen, periodos de exámenes, etcétera, o bien aquellas que inician a una cuestión laboral, también por la cuestión del nuevo trabajo, incorporarse a esta nueva actividad económica, etcétera. Pues todo ello le acarrea muchas veces la situación de estrés en extremo que puede también inhibir lo que es el eje, ¿no? Y dependiendo del tipo de personalidad, por eso comentaba, pues que es importante ir visualizando ahí qué tipo de personalidad tiene la paciente o puede expresar para irlo identificando. Pues muchas de ellas tristemente son mucho tendiente en un momento dado hacia la depresión, ¿no? Son pacientes que se deprimen fácilmente, entonces habrá que identificar también, porque si inclusive así lo es, pues, habría con mayor razón estar más al pendiente de este tipo de pacientes, no solamente porque le está interfiriendo en el eje, sino porque la cuestión en sí de la depresión puede llevarla a un estado mayor, como sería la depresión mayor, inclusive con intentos de suicida. Entonces, identificar inmediatamente este tipo de pacientes por el riesgo, ¿verdad? Pues solicitar inclusive el apoyo multidisciplinario, ya con psicología o psiquiatría, dependiendo del grado de depresión que nosotros estamos identificando, que exprese la paciente o por antecedentes que haya tenido ya inclusive un suicidio o alguna otra situación extrema que haya tenido, ¿no? El gasto excesivo de energía también ya comentábamos cuando realizan ejercicios extenuantes, medicamentos, ¿no? Habría que preguntar también siempre dentro de la historia clínica si se sabe enferma de algo, si está tomando medicamento para algo, si le indicaron algún medicamento para algo, si ella misma se automedicó, porque pues hoy en día la costumbre es automedicarse, entonces saber qué pudiera estar tomando en cuanto a medicamento para saber si no está interfiriendo también por el tipo de medicamento en cuanto a eje, ¿no? Tal es el tipo de los sedantes, antidepresivos, que son comunes, estimulantes, antipsicóticos, todo ello preguntar, y ya inclusive va relacionado con algún tipo de diagnóstico acá de depresión, maníaco depresiva, etcétera, pues entonces, pues lógicamente si ya tiene instaurado un punto de vista psiquiátrico, pues habría que ver qué tipo de medicamentos y ver si ello también no pudiera ser la causa en específico de que esté cursando con la amenorrea o bien con la anovulación crónica, ¿no? Y generalmente esta cuestión funcional, hipotalámica funcional, pues va a ser diagnóstico de exclusión. Muchas de las veces no se llega a una causa en específico. Como les comento, generalmente es transitoria y una vez que se modifica el factor que pudiera estar ahí relacionado, pues se restablece la funcionalidad del eje de tal manera que otra vez vuelve a funcionar normal la cuestión de la función del eje, ¿no? Y el tercer grupo que veíamos es pues básicamente por falla ovárica prematura. Cuando el órgano blanco realmente abajo pues ya falla. Y para hablar de falla orgánica prematura pues se dice que en promedio de edad es antes de los 40 años, aunque hoy en día en la nueva revisión pues se habla que ya toda aquella paciente que antes de los 35 años ha expresado ya algún tipo de situación de falla ovárica, pues debes de considerarla ya como una falla prematura, ¿no? Para la edad. Entonces, si encuentras ya niveles en tu perfil con una FSH mayor de 40, pues prácticamente ya no hay ninguna reserva ovárica, mucho menos folicular, de tal manera que ese ovario ha declinado con esta falla prematura, y sobre todo a estos rangos de edades, de tal manera que con este valor de la FSH haces diagnóstico totalmente de lo que sería la falla ovárica prematura, ¿no? Y desde luego, pues aunado a la sintomatología de disminución estrogénica, como si se le hubiera adelantado la menopausia, empieza con los famosos bochornos, los calores, la labilidad emocional, la atrofia genital, resequedad vaginal, dispareunia, incontinencia urinaria, lisuria, este, dolores articulares, ¿verdad? Un poco de melancolía, más un poco también hacia la depresión, todo lo que se expresa dentro de lo que sería el síndrome climatérico o la transición menopáusica, si no es que la menopausia, bueno, pues lo expresa lógicamente con mucha anticipación por la edad que no debiera de presentarlo, pero más sin embargo en expresión una vez que se declara ya esta falla
ovárica ante estos valores de la FSH y ya no producción estrogénica, toda la sintomatología que va a presentar la paciente ante la falta ya de estímulo estrogénico, ¿no? Algunos pacientes pueden presentar alteraciones cromosómicas específicas, como son trisomía X, síndrome del X frágil, las disquinesias gonadales. El más común, pues, lógicamente, es el síndrome de Turner. Ya comentábamos que a la inspección, pues simplemente con ver ya ciertas características en cuanto a los rasgos morfológicos y anatómicos y en cuanto a la fisionomía de la paciente, pues ya puedes irte dando cuenta que a lo mejor podría traer algún trastorno por ahí genético o cromosómico, ¿no? Menos frecuentes enfermedades autoinmunes, pero también pues descartar o pensar que pudieran estar ahí dando ya un problema prematuro en relación a la expresión de la enfermedad, y aquellas pacientes que por alguna circunstancia para la edad han sido ya sometidas a algún proceso de quimioterapia o radioterapia por alguna situación oncológica específica, y que si de alguna manera ello estuvo más hacia la zona pélvica, en un momento dado donde estaba lógicamente, anatómicamente, el órgano blanco, en este caso el ovario, bueno, pues sí puede haber gran afectación, sobre todo la radioterapia, para que de alguna manera afecte la funcionalidad del ovario y por lo tanto le interfiera ya o inclusive lo puede llevar a ese declino de su función prematura en un momento dado, sobre todo en aquellas pacientes que han sido sometidas a un proceso oncológico de tratamiento, ¿no? Sobre todo pues de radioterapia. Puede haber combinaciones de ellas, no quiere decir que a veces esté en una sola, ¿verdad? Entonces, también hay que estar allá al pendiente cuando tenemos, por ejemplo, hipotiroidismo, hiperprolactinemia. Como les comentaba, por eso es fundamental dentro del perfil solicitar un perfil tiroideo, más una prolactina o una determinación de prolactina sérica dentro del parámetro hormonal, pues para ver si de entrada esto no pudiera ser la causa de que le esté interfiriendo en el eje, y por lo tanto si yo no corrijo el hipotiroidismo, si yo no corrijo la hiperprolactinemia, pues entonces no voy a tener éxito en que funcione el eje, ¿no? Secundariamente. Puede haber hiperandrogenismo suprarrenal y ovárico, entonces también, como comentaba, ver que el origen de otra vía, ¿verdad? En cuanto a la estimulación de otra glándula endocrina, pues no puede estar afectando también el eje en cuanto a la interferencia, ¿no? Y aquí, caso frecuente también, pues serían las glándulas suprarrenales, en donde también si yo tengo la sospecha, pues dentro de mi perfil hormonal debo de solicitar los estudios pertinentes para descartar que de manera extra no se esté produciendo esta cuestión hiperandrogénica en cuanto a estimulación y por lo tanto me esté afectando el eje, ¿no? Hiperestrogenismo y modificaciones en la secreción de gonadotropinas, pues ya dijimos también que de acuerdo a esos feedbacks de estimulación y retroalimentación, sea estas positivas o negativas, pues también me van a interferir en lo que es el equilibrio en cuestión del estímulo del eje para la producción hormonal, ¿no? Pues casi siempre existe una correlación donde una alteración favorece el desarrollo de la otra. Entonces, por eso también tengo que tomar en cuenta cómo se encuentran estos niveles hormonales, en qué valores se encuentran, y dos, pues tomar en cuenta esas retroalimentaciones, tanto positivas como negativas, que van a hacer la interferencia si no hay un equilibrio adecuado en que me pueda inhibir o estimular en un momento dado de acuerdo al tipo de hormona y los valores que se encuentren en un momento, ¿no? ¿Existe una guía de alguna manera para como que enfocar un poquito más fácil lo que sería el diagnóstico o ir teniendo el acercamiento hacia una probabilidad diagnóstica que lo ha mencionado la OMS durante mucho tiempo en cuestión de un flujograma diagnóstico? Y ahí la intención del flujograma diagnóstico pues es localizar el compartimiento afectado básicamente, ¿no? Y todos los compartimentos que propone este flujograma, pues son todos estos. El compartimento 1, pues dice que puede haber una falla hipotalámica; el compartimento 2, falla hipofisiaria; el compartimento 3, pues la falla ovárica; el 4, una falla de órgano blanco; el quinto, un prolactinoma; el sexto, una hiperprolactinemia funcional; séptimo, el hipotiroidismo; octavo, disfunción hipotalámico
hipoficiaria, ¿no? Y como ven, pues al traspolar todo eso a este flujograma, que se ve muy complejo, pues realmente pudiéramos ir determinando en un momento dado la probabilidad de la causa a la que pudiéramos estarnos enfrentando para ir determinando la causa. Como les comentaba, iniciamos acá arriba, siempre hacer la determinación hormonal de lo que sería tiroides y prolactina. Entonces, además de que pidas todo el resto del perfil ovárico, para saber cómo se encuentra estrógeno, progesterona, testosterona, ¿verdad? Todas esas las hormonas, y si yo considero que también me pudiera haber algo suprarrenal o algún otro estímulo de producción androgénica, pues lo debo de solicitar, ¿no? Pero el que no debe de faltar dentro del perfil ovárico, en cuestión del estudio hormonal, cuando tú lo pides, siempre debes de pedir perfil tiroideo y prolactina. Lo primero que debes de descartar. Ya vimos que casi siempre una de las alteraciones muy frecuentes cuando no es tan evidente, por ejemplo, un síndrome genético, una malformación, etcétera, pues va a ser el hipotiroidismo, que por frecuencia, yo creo que ya lo vieron en cuanto a los temas, las mujeres tienden a padecer más padecimiento del hipo más que el hiper, ¿no? O bien la hiperprolactinemia funcional también, a veces no necesariamente porque exista algún microadenoma hipoficiario o un adenoma que secundariamente pudiera estarme condicionando una producción muy alta de prolactina, sino puede haber cuando se descarta y no concluyes nada orgánico, pues la dejas como una hiperprolactinemia funcional. Finalmente se sobreestimula la producción de esta hormona por alguna circunstancia, tiene traducción por los altos valores que produce y por lo tanto pues me inhibe el eje. Entonces, lo primero que debo de descartar entonces es que la tiroides y la prolactina estén normales, ¿verdad? Entonces, si yo le doy lectura a este flujograma, yo tengo aquí ya mi perfil tiroideo y mi prolactina, mi determinación de prolactina. ¿Qué me dice el flujograma? Si me voy del lado izquierdo, me dice que si la prolactina está alta, debo de descartar que no vaya a ser un problema 5 o un problema 6. ¿Qué era el problema 5 y 6? Pues un prolactinoma o bien el 6, una hiperprolactinemia funcional, ¿verdad? Al tener esos valores de prolactina alta. Si yo tengo un perfil tiroideo alterado, como causa puede ser un 7. Y al 7 me dice que es un hipotiroidismo, ¿no? Entonces, tengo mi perfil tiroideo alterado, sobre todo lo que me indique más inclinándome hacia un hipotiroidismo, pues sería el diagnóstico como tal, ¿no? Si mi perfil tiroideo y mi prolactina dice que están normales, ¿qué es lo que debo de hacer ahora? Pues me dice aquí que haga una prueba hormonal. La prueba hormonal, ¿en qué va a consistir? En la administración, ADMON es ADM, es administración de P, de progesterona, es decir, de una hormona. Entonces yo le voy a administrar a esta paciente, dado que tuve mi prolactina y mi perfil tiroideo normales, pues me voy a la prueba hormonal para saber si el órgano blanco me va a responder. Entonces le administro un ciclo de progesterona y si hay sangrado, la S es sangrado, y después de administrarle yo progesterona, le provoco sangrado, quiere decir que la causa muy probablemente va a ser un 8. ¿Y el 8 qué es? Disfunción hipotalámico hipofisiaria. ¿Por qué? Porque ya estimulé ovario, ya estimulé útero y sí me responden, sí hubo sangrado, quiere decir que sí responde, que sí funciona. El problema está arriba. ¿Dónde? No lo sé todavía, si está en hipotálamo o en hipófisis, pero al menos ya con la prueba de la progesterona evidencié que sí hay función y que sí hay respuesta del órgano blanco, porque sangró, tuvo menstruación. Pues al menos está íntegro lo que es el órgano blanco a través de la prueba de la progesterona. En el caso de que yo administre progesterona y no exista sangrado, no sangrado, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora dar un combinado, estimular con estrógeno y con progesterona, ¿vale? Y yo al dar un ciclo de estrógeno con progesterona combinado,
no hay sangrado, no produce sangrado a pesar de estarle dando el combinado con las dos hormonas. En ese ciclo dice que probablemente la causa sea un 4. Me voy al 4. Es falla de órgano blanco. ¿Por qué? Porque no me respondió. Le di estrógeno, le di progesterona, en donde debiera de estimularse, ¿verdad? Sobre todo el endometrio para producir este sangrado, y no lo hace, pues muy probablemente el problema esté allí a nivel de órgano blanco. ¿Qué puede ser? Ahorita pueden ser muchas causas, pero si me estoy ubicando en una, pues está bien. ¿No? Si yo doy estrógeno y progesterona, ¿sí? Y produce sangrado, si hay evidencia del sangrado, entonces ahora me corresponde hacer una determinación de FSH. Hago una determinación de FSH, y si ésta se encontrara elevada, quiere decir que el problema es un 3. Ya se va a acabar el tiempo, ¿no? El 3 es una falla ovárica, ¿verdad? Porque al hacer una determinación de FSH y esta está elevada, pues no está respondiendo elevado. Si esta estuviera abajo o no responde, entonces voy a hacer una prueba con administrar GNRH ahora. Administro GNRH, y si esta es positiva, si me responde, quiere decir que como causa es un 1, que es falla hipotalámica. Y si no me responde, a pesar de que yo estoy administrando factor liberador GNRH, es un 2. ¿Qué quiere decir el 2? Es falla hipofisiaria, ¿no? Y con ello, como ustedes ven, eso va a tomar el tiempo, pues así de la mano vas en el flujograma para ir descartando qué compartimento pudiera ser el que esté afectado. Y entonces pudiera estar afectado de acuerdo a cómo fuiste avanzando en el flujograma, partiendo de tu determinación hormonal de perfectoideo y de prolactina, y con base a ello, después, si es necesario, hacer la prueba hormonal, primero con progesterona y después combinado, y de acuerdo a tus resultados también de ello, hacer una determinación de FSH, ¿no? Para ir descartando los compartimentos que pudieran estar afectados en ese sentido. Y aquí lo tenemos esquemáticamente. Ahí les envié un documento que se los van a compartir, que es este, donde ya con calma lo van a analizar y ir viendo qué compartimentos es el que pudiera estar afectado, para que te orientes hacia dónde tendrías que ir buscando ya alguna situación de causa directa que pudiera estar afectando ese compartimento, ¿no? Y en el flujo diagnóstico y de tratamiento, bueno, pues la causa también, de acuerdo a la causa que tú estés encasillando en el compartimento afectado, pues lógicamente tendrás que ir eh, yendo hacia corregir ese problema, ¿no? Lo cierto es que, como comentábamos, la mayoría de este tipo de problemas o cualquier compartimento que pudiera estar afectado casi siempre se va a traducir como fertilidad. Y es cuando generalmente más la paciente busca la ayuda o la consulta, ¿verdad? Porque es cuando se quiere embarazar y pues no puede. Es una causa frecuente desde el punto de vista de consulta ginecológica de infertilidad, ¿verdad? Del que no se puede embarazar, y hay que empezar a buscar el problema. Y para empezar a buscar el problema, después de haber hecho una buena historia clínica y la exploración, lógicamente, como decimos, ginecológico, que es fundamental, el observar, ver y tocar, ver que no haya ningún otro problema orgánico, y de ahí empezar a hacer el flujograma para saber si está algún compartimento ya afectado, ¿no? El factor único está o asociado está en más del 30 al 40%. Frecuentemente cuentan con oligomenorrea o amenorrea, como comentábamos, ¿no? Habría que hacer y una revisión de manera periódica, porque como comentábamos, entre más tiempo pase en un momento dado, el pronóstico va a ir empeorando, sobre todo ya en año, ¿no? Cuando la cuestión sobre todo de interés es el embarazo, pues lógicamente sí, entre más tiempo pase en la infertilidad de evolución, el peor pronóstico para lograr un embarazo casi espontáneo, ¿no? Ya tendrá que ser bajo algunas otras situaciones, ¿no? Y en la vida actual, pues mayor incidencia, sobre todo por lo que comentábamos del estrés que se vive hoy en día, las modas, todo ello, medicamentos, dietas, todos los conservadores que, por ejemplo, tienen comidas hoy en día de los fast food, la comida rápida, todo ello, ya no te quieres mover para nada, ¿no? Tienes el
control en una mano, el celular en la otra, y todo lo hace por la aplicación, y todo ya el sedentarismo puro a su máxima expresión, y todo ello en cuestión de los estilos de vida, pues han ido haciendo que de alguna manera esto se acentúe más, sobre todo con los estilos de vida actual, ¿no? La evaluación básica inicial, pues como les comentaba, es fundamental un buen interrogatorio, la historia clínica, sobre todo saber todos los antecedentes obstétricos que son fundamentales, una historia clínica imperdonable que no lleve antecedentes ginecobstétricos, y desde luego pensando en ello o alguna otra alteración donde pudiera irme dando una pauta hacia algún problema hereditario, congénito o cromosómico, pues con mayor razón hacer mayor énfasis en los antecedentes heredofamiliares o personales, ver si no está bajo algún consumo de drogas o medicamentos específicos, ¿verdad? Si ha tenido cirugías previas como anestesia también. Entonces la exploración física también dirigida pues a toda la cuestión del aparato genital, de hacerle una buena exploración, etcétera. Y entonces ver cómo se encuentra este. Y desde luego la cuestión de la exploración que comentábamos dentro de la propedéutica, que tan solo con observar ya puedes ir determinando muchas de estas situaciones del biotipo, de facies, etcétera. En un momento dado pudiera tener ya alguna alteración que te pudiera ir orientando a que ya trae quizás hasta un problema de tipo genético o cromosómico, ¿no? Esto lo analizan después con calma, donde viene aquí ya desglosado en un momento dado por compartimentos hacia dónde pudiera estar el problema, y de ahí pues ver qué pudiera yo modificar en un momento dado, sobre todo en la cuestión de estilos de vida, y si ya detectara yo algún problema mayor en cuanto al compartimento, hablando de alguna tumoración o alguna otra cosa, pues yo me iría enfocado lo que sería el tratamiento, ¿no? Igualmente el flujograma de arriba hacia abajo en relación del diagnóstico y tratamiento, pues de acuerdo al compartimento que pudiera estar alterado, pues es lo que se propone en un momento dado en cuanto a tratamiento. Y vean aquí, por ejemplo, si yo considerara que dentro del grupo 1 yo determiné que existe una falla hipotalámica, pues entonces tendré que dar como tratamiento de elección, pues, aporte de lo que es el factor liberador o GnRH, ¿no? Para poder estimular la hipófisis, ¿no? Porque si no hay factor liberador, pues de ahí para abajo no va a funcionar absolutamente nada. Si yo encasillé como causa un grupo 2 que sería falla hipofisiaria, pues tendré la opción de utilizar suplementos en un momento dado de gonadotropinas, ¿verdad? En urinario, bien de origen humano, cualquiera de las dos, en un momento dado para suplementar la falta o la falla de producción hipofisiaria de las hormonas gonadotropinas, y en un momento dado pues, tratar de simular esa situación de estimulación hipofisiaria a través de estas y el grupo 3 hice el diagnóstico, pues sería una falla ovárica, donde debo de tener una terapia hormonal sustitutiva. Finalmente aquí, pues el ovario no sirve, no funciona, no produce una de las principales hormonas importantes para completar el otro ciclo menstrual, que es el estrógeno, y al tener esa falla ovárica, si habláramos inclusive de una falla ovárica prematura, o bien como síndromes raros, el Turner, que también requiere aporte estrogénico sustitutivo a tempranas edades, pues hay que hacerlo, ¿no? Tener esa terapia hormonal estrogénica sustitutiva para que durante toda esta etapa de la sustitución, bueno, pues tenga una mejoría en cuanto al cuadro, no tenga tanta sintomatología por la deprivación hormonal, que pueda no producir las hormonas específicas del ovario. En el caso de que quisiera un embarazo, pues aquí no tendría otra más que donación de ovocitos en un momento dado, ¿no? Si no tiene, si no la agarras en una buena etapa todavía al decline de la falla ovárica y no alcanzaras a rescatar el folículo, pues esta paciente si quisiera embarazo, pues tendría que recurrir a donación de ovocitos como terapias de fertilidad ya avanzadas hoy en día, ¿no? En el grupo 4 por la falla de órgano blanco, pues también dependiendo de qué estés pensando, ¿verdad? Pues sería un tratamiento quirúrgico en casos seleccionados, sea porque hubiera tumoraciones, el ovario tuviera algún tumor, el útero también tuviera tumoraciones, pólipos, no lo sé, lo que consideraras como falla de órgano blanco, en cuestión sobre todo orgánica de alguna alteración, más que nada con
pudiera presentar. Ya sería candidata a algún tratamiento quirúrgico en específico, y ya dependiendo si con ello tampoco no se lograra remediar la fertilidad, pues sería candidata también a técnicas de reproducción asistida, acorde a lo que le proponga el biólogo de la reproducción en cuanto a posibilidades de probabilidad de éxito para que pudiera lograr un embarazo en un momento dado, dado que finalmente también tendría esta falla de grano blanco, donde pues, casi sería imposible un embarazo por vías naturales, ¿no? Si la causa fuera un 5 como tumor hipoficiario y tuviera una hiperprolactinemia, lógicamente habría que dar agonistas dopaminérgicos. En el caso de que hubiera una tumoración evidenciada, pues incluso hasta una cirugía por el neurocirujano, ¿no? La expresión aquí, lógicamente, pues es la galactorrea, con prolactinas muy altas, ¿verdad? Que le va a traducir, lógicamente, trastornos menstruales. Entonces, si la tumoración que en un momento dado pudiera evidenciarse no está con criterios quirúrgicos por el neurocirujano, bueno, pues optará por darle agonistas dopaminérgicos para disminuir la producción de la prolactina y que en ello quizás se restablezca el eje en cuanto a la funcionalidad con la vigilancia pertinente por la especialidad de neurocirugía hasta que es considerada de acuerdo al tamaño del tumor si hubo reducción con estos agonistas dopaminérgicos o bien inclusive tendrá que terminar en una cirugía pues para resecar ese tumor hipoficiario, ¿no? En cuanto a un 6, perdón, si hubiera hiperprolactinemia sin tumor hipoficiario, pues aquí lógicamente dar agonistas dopaminérgicos para abolir lo que es la galactorrea o la producción de leche en embarazo y disminuir estos niveles de prolactina, ¿no? Para que estos niveles lleguen casi a los normales y por lo tanto no reduzca esa sintomatología. Si hay un 7, hablamos de hipotiroidismo, por lo tanto, en el hipotiroidismo, pues lógicamente también aquí dijimos lo importante era restablecer la funcionalidad del perfil tiroideo y de la cuestión hormonal tiroidea, pues tendremos que dar una terapia sustitutiva tiroidea con levotiroxina prácticamente de por vida, ¿no? Entonces, ya de ahí, una vez que los niveles del perfil tiroideo se encuentren como normales, una vez que hemos dado el aporte hormonal sustitutivo, la levotiroxina, pues es ver también ya, si ella quisiera embarazarse, como dice aquí, dar citrato de clomifeno, que es un estimulador para maduración folicular a nivel ovárico, que nos favorezca la ovulación. Entonces son pacientes cuando son hipotiroideas, aunque aparentemente estén recibiendo su terapia sustitutiva con la levotiroxina, muchas veces también no completan una maduración de folicular, un ciclo ovárico completo. Entonces les tienes que ayudar con este medicamento que es el citrato de clomifeno. Nos va a ayudar a que una vez que haya reclutamiento folicular, realmente uno de ellos sí llegue a la maduración completa para asegurarnos que llegue a la ovulación, ¿no? Y pues tenga más probabilidad de que pueda quedar en. Y por último, el 8, que es disfunción hipotalámico hipoficiaria, pues cuando hay este tipo de alteración, finalmente pues, una disfunción totalmente de los dos compartimentos, tanto hipotalámico como hipoficiario, que se va a ver traducido por amenorrea o bien oligomenorrea, hiperandrogenismo, galactorrea ocasional, etcétera. Entonces, pues aquí también el citrato de clomifeno tendría relevancia en cuestión de su uso para lograr que el ovario en un momento dado pudiera estimularse, este estímulo externo, ¿verdad? Para que pudiera lograr algún folículo maduro y en ello pues, lograr una ovulación que tuviera la intención de embarazo en un momento dado, ¿no? Creo que eso es todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si no, ahí les van a compartir también el flujograma para que con más detenimiento le vayan dando seguimiento, que de entrada se ve engorroso, pero realmente es fácil. ¿Nada? Creo que no, doctor. Bueno, entonces nos vemos, que pasen buena tarde.